Vamos a continuar. Vimos la clase pasada todos los fármacos, más bien todos los efectos farmacológicos de las benzodiazepinas. Y además vimos sus otros usos clínicos, así como sus diferentes usos farmacológicos. Entonces ahora ya saben que ese tipo de fármacos, pues bueno, tiene una gran utilidad en diversos contextos clínicos. Ahora vamos a pasar a otro ansiolítico. Este ansiolítico es importante desde el punto de vista de que es de los pocos que no producen sedación. No es tan utilizado, se restringe a algunas pocas situaciones y, sin embargo, una de las características que tiene es que este no actúa a nivel del sistema GABAérgico, a diferencia de las benzodiazepinas de las que estuvimos hablando. Este fármaco, que se llama buspirona, que es el único de este grupo, actúa en los receptores serotoninérgicos 5HT1A. Entonces, ¿se acuerdan que les había mencionado en una de las clases previas que la serotonina tiene... ¿Tiene pulmones? Jefe de grupo. Los pulmones, jefe de grupo. Retirados en la casa de los productos. Les había mencionado entonces que las benzodiazepinas, que los receptores que la serotonina es un neurotransmisor que puede presentar efectos mixtos, es decir, tanto inhibitorios como excitatorios, y que eso se debía en parte a la gran diversidad de receptores que puede activar. El receptor 5HT1A es simplemente uno de los 14 subtipos de receptores que pueden activar este neurotransmisor. Sin embargo, la relevancia que tiene, o la importancia que tiene, es que el mecanismo, la vía de transmisión de señales a las que está acoplado es una vía inhibitoria. Entonces, el receptor 5HT1A es un receptor acoplado a proteínas G, particularmente a una proteína GI. Eso hace entonces que cuando se activa pase ¿qué? A ver, allá. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa cuando se activa un receptor acoplado a proteína GI, joven? Sí, a usted. ¿O hay alguien más atrás de usted? ¿O tiene un amigo imaginario? ¿Eh? ¿A qué? No recuerdo. ¿Tu compañera de enfrente? Estamos hablando de receptores acoplados a proteínas, ¿qué, señorita? Es la vía de traducción de señales que se activa cuando se activa un receptor acoplado a proteínas G. Señorita de frente, a ver aquí. ¿No? ¿Tampoco? ¿Y usted? ¿No? ¿Tampoco? ¿Y usted, Tejuan? Digo, nos pasamos hablando de eso casi 2 clases y mejor que no se acuerden. ¿Tampoco? ¿Y usted? Pues supongo que... No suponga, quiero que me diga qué sabe. Pues si se activa, pues tiene que unir o sea, tiene que haber un ligando que se une a ese receptor. Sí, obviamente, la serotonina, ¿no? Y yo le estoy preguntando qué pasa después de eso. Pues va a ejercer una acción. No, le estoy preguntando la vía de traducción de señales, que ya la vimos. ¿No lo sabe tampoco? ¿Y usted? ¿De la serotonina?
No, de los receptores acoplados a proteínas GI. ¿No? ¿Tampoco? ¿Alguien sabe? Se van a unir, como tienen tres, como una proteína que tiene. ¿Ustedes? ¿7? Tóquense. Cuando aprendan y estudien, regresan. Bueno, tiene que tener tres comunidades, entonces, como es que se supone que va a tener una inhibición, pero cuando se une, se van a separar las comunidades, es alfa, beta, gracias, alfa, o sea, alfa se va a separar, se va a quedar beta y gamma. A ver, pásenla. Ahí está, ¿no? Está de la membrana. Es una proteína GI. ¿Y entonces qué nos iba a decir, compañera? Bueno, pues de ahora en adelante, joven, no estudian, van para afuera, ¿eh? No quiero que te quiten esto. Entonces, bueno, si es una proteína GI, esta I es de inhibición, Ajá. y bueno, esta va a tener alfa, beta, lo que vamos aquí. Entonces, cuando se une el receptor, lo que va a pasar es que, ¿A quién se une? perdón, se une la serotonina. La serotonina en este caso es el ligando. Ajá. Sí, entonces va a haber una de fosforilación. ¿Qué sigue? ¿Qué sigue antes después de eso? Bueno, se une y lo que va a pasar es que esto se va a desacoplar y se va a hacer como una subunidad aquí que va a ser beta gamma Ajá. y la alfa se va a quedar aquí. Entonces se va a separar. Ajá. ¿Por qué se separa? Porque esta es la que va a ir a activar el... Sí, pero ¿por qué se separa? Porque pasa de GDP a GTP. Ajá. Entonces acá, ¿qué le falta a la que esté igual acá? GTP. Exactamente. ¿Y a la acá? Aquí estaba el GTP. ¿En dónde? La alfa, señorita. Ok. Y luego, entonces, esta es la que se va a encargar de realizar la acción, porque por eso es el segundo. No, ese no es un segundo mensaje, es una tercera. Bueno, pero y luego, entonces ya esta es la que va a irse a... ¿Qué hace? ¿Qué haría? ¿Cuál es el segundo paso? Dense cuenta que aquí vienen ya varios de los conceptos que estuvimos viendo en farmacodinámica en una sola diapositiva. Por eso me di la tarea de explicarles. Y ustedes no se lo tomaron en serio. Y todo eso viene en el examen, ¿no? Ustedes sabrán, si quieren pasar el curso, ¿no? Ustedes sabrán, se podrán estudiar ya, porque si no, no van a alcanzar a cubrir todo. Entonces, entonces esta es la que ya después se va a unir y como tiene GTP es para darle la energía para hacer lo que es la inhibición, que es el propósito del... Sí, pero ¿cómo? Todo eso ya se los expliqué, jóvenes. No me pueden venir a decir eso. Se une a la adenina ciclasa. Tuvimos 2 clases hablando de receptores acoplados a proteínas GC. ¿Qué pasó, joven? ¿O señorita, no lo escuché? Decía que se une a la adenina ciclasa. Esa Ok, siéntese, por favor. Alfa unida a GTP, perdón. Permítame, Danito. Ay, ok. Déjame subir un poco el volumen a esto. Sí. No te escucho. Ahora sí. Ahora sí. ¿Qué?
Gracias. Decía que la subunidad alfa acoplada al GTP se va a ir a activar a la adenilciclasa y esta va a catalizar la conversión de ATP en AMP cíclico. El AMP cíclico va a activar a las PKA, que eran proteínas sinasas dependientes de AMP cíclico, justamente. Por eso estas van a fosforilar a las fosfoproteínas y estas finalmente van a llevar a cabo sus efectos fisiológicos. Exactamente, eso si fuera un receptor acoplado ¿a qué? Ese sí fueron, ¿Un receptor qué? acoplado a proteínas G. ¿Qué? Ese. ¿Qué es? ¿Y me estoy preguntando a él? Ahorita estamos hablando del inhibitorio, entonces en lugar de llevar a cabo un efecto fisiológico per se, en realidad lo que está haciendo es pues inhibirlo, bloquearlo. Entonces, ¿todo esto va a pasar? Todo esto no va a pasar, ¿no? Lo que va a pasar, o más bien lo que no va a pasar, es la activación de la adenilciclasa y toda esta vía de señalización. Ahora sí ya nos entendemos, ¿no? Entonces, este receptor 5-HT1A lo que va a hacer una vez que se una la serotonina es evitar que ciertas proteínas efectoras se fosforilen al final de todo esto y por lo tanto eso va a evitar, en este caso, al estar ubicado en la neurona, que se lleve a cabo la función. Ahora bien, el receptor 5-HT1A es lo que denominamos un autorreceptor. Un autorreceptor quiere decir que es un receptor de un neurotransmisor ubicado en una neurona que produce ese mismo receptor. ¿A qué me refiero con esto? Esta neurona produce serotonina y este receptor, por lo tanto, está ubicado en una neurona que produce serotonina. ¿Les parecerá tal vez un poco, no ambiguo, sino evidente, ¿no? Si es una neurona serotoninérgica, tendría que tener receptores de serotonina. La realidad es que no siempre es así. Hay neuronas que producen otros neurotransmisores y pueden tener receptores y pueden estar produciendo o sintetizando otros neurotransmisores. ¿Por qué es importante entonces que sepan esto? Porque este receptor, al ser un receptor, particularmente un autorreceptor inhibitorio, lo que va a hacer es impedir la liberación de neurotransmisores. Entonces aquí dice, el efecto inhibitorio es impedir el efecto. ¿Cuál es el efecto a nivel neuronal? Impedir la liberación de neurotransmisores. ¿Sales? Doctora. Sí. Entonces, el receptor de 5-HT1A funciona a partir de la proteína T. Sí. Su mecanismo de acción es... En específico de la Q. GI. Perdón. GI. Ahora bien, la buspirona dice aquí es un agonista parcial. ¿Qué quiere decir un agonista parcial? Posee afinidad, pero no tiene eficacia. No, posee afinidad, pero ¿tiene eficacia? No. ¿No? Sí, ¿verdad? No produce el 100% de eficacia, pero sí produce eficacia. Entonces, de esta manera, justamente lo que hace es regular la liberación de serotonina y por lo tanto regula las concentraciones de serotonina en el espacio sináptico. No la inhibe por completo, o sea, simplemente disminuye un poco su liberación. Y este es un mecanismo muy efectivo, porque acuérdense que habíamos dicho que la base de la fisiopatología de la ansiedad es un incremento en la liberación de neurotransmisores como la serotonina y la noradrenalina. En este caso, la buspirona lo único que va a hacer es disminuir moderadamente las concentraciones de serotonina, pero no las va a abolir totalmente. Eso va a hacer que disminuyan los síntomas de ansiedad, pero al mismo tiempo va a favorecer que las funciones de la serotonina se sigan llevando a cabo. Desde un punto de vista clínico eso es bueno. Controla un poco el exceso de lo que está pasando, pero al mismo tiempo dejo que siga ejerciendo su función fisiológica normal. Ahora bien, el problema de esto es que este fármaco no solamente es un agonista parcial del receptor 5-HT1A,
También es un agonista parcial de los receptores alfa-1 adrenérgicos. ¿Qué les dice eso? Agonista parcial de receptores alfa-1 adrenérgicos. Otra vez, aquí empezamos a aplicar todo lo que ya vimos. Allá está la señorita del fondo. Es un agonista parcial de los receptores alfa-1 adrenérgicos. Señorita, ¿usted cómo te llamas? Jimena. ¿Cómo? Jimena. Jimena. A ver, Jimena. Tampoco. Allá atrás, señorita. Se supone que cuando son agonistas parciales es por un tiempo. No. Oye, un agonista parcial va a generar una efectividad en la clase que mencionamos que medio. Sin embargo, puede ser en un Exactamente. Entonces, en este caso, ya dijimos que principalmente es un agonista parcial de los receptores 581A de serotonina. Ahora les estoy diciendo que también es un agonista parcial, pero ahora de los receptores alfa-1A adrenérgicos. Entonces, ¿cuál es la diferencia? ¿Cuál es ahora el neurotransmisor que va a estar modulando? Es la noradrenalina, jóvenes, de veras que su sentido común no les funciona, ¿o qué demonios? Se les acaba de mencionar, la fisiopatología de la ansiedad involucra el incremento de dos neurotransmisores, que es la noradrenalina y la serotonina. Tiene la facilidad de disminuir la concentración de ambos. Eso es lo que hace que también sea bastante efectivo. Pero por otro lado, es antagonista de los receptores dopaminérgicos D2, D3 y D4. ¿Qué les dice el nombre de receptores dopaminérgicos? Que va a estimular la liberación de dopamina. No, en este caso es antagonista. En este caso, Va a evitar. va a evitar la acción de la dopamina en estos receptores. Desafortunadamente, en este caso, la actividad de la buspirona en los receptores de dopamina está más asociado a efectos adversos que a efectos terapéuticos. Entonces, volvemos a recapitular los efectos de la serotonina, perdón, de la buspirona. Está mediado por 3 mecanismos de acción. ¿Qué quiere decir? 1, actúa como agonista parcial de los receptores 5-HT1A, es decir, modula la liberación de serotonina. Es un agonista parcial de los receptores alfa-1 adrenérgicos, es decir, modula la liberación de noradrenalina. Y por otro lado, es un antagonista de los receptores dopaminérgicos D2, D3 y D4, es decir, impide la acción de la dopamina en esos receptores, a través de los cuales, le puedo repetir muchas de las veces, genera efectos adversos. Ahora bien, a diferencia de los benzodiazepinas, el efecto ansiolítico de estos fármacos no es inmediato. Va a tardar en aparecer aproximadamente de 2 a 3 semanas. Otra vez tenemos que esperar cierto tiempo para que el paciente tenga mejoría. Y esto es bien importante, jóvenes, porque si bien el efecto terapéutico no aparece tan rápido, lo que sí a veces aparece muy rápido son los efectos adversos. Entonces el paciente llega y les dice una semana después: ah, doctor, su tratamiento no me funciona, cámbiamelo. ¿Qué van a hacer? ¿Eh? Por ejemplo, cuando la vez pasada que estábamos hablando de las benzodiazepinas, estábamos hablando que, como eso tienen un efecto inmediato, Sí. podríamos buscar la manera de juntarlos con los inhibidores selectivos De la recaptura. Pero si tu fármaco es la buspirona, no sé si ¿se puede? ¿Se podrá? ¿No se podrá? No se sugiere que se mezclen benzodiazepinas con buspirona. Esa es una. Pero la otra, pues lo más fácil, más bien, es explicarle al paciente desde el principio que no va a notar los efectos tan rápido, que va a tardar un ratito en percibirlos
y que los efectos adversos hay personas que lo sienten bastante intensos al principio, pero conforme va pasando el tiempo, estos tienden a desaparecer. Entonces, digo, tarda en aparecer el efecto, pero los efectos adversos eventualmente también van desapareciendo. Mi compañera no los ve clases, hasta tendríamos que ir al paciente y los Exactamente. Por eso les digo, aquí la importancia de explicarle al paciente y conocer los fármacos, porque les digo, si ustedes no le dicen esto al paciente, oiga señor, no se va a sentir también tan rápido, de momento va a experimentar estos efectos adversos, pero posteriormente se va a ir sintiendo mejor y estos efectos adversos también van a ir desapareciendo. ¿Qué pasa? El paciente continúa con su tratamiento. Si ustedes no les dicen eso, les digo, a la semana el paciente llega diciendo, ¿saben qué? Esto no me funciona. Y si bien les va, regresa con ustedes, pero si no, simplemente deja de tomarse el tratamiento. ¿No toma más? No toma más. ¿Por qué no toma más? Porque se está sintiendo mal por los efectos adversos, es decir, normalmente dejan el tratamiento porque se sienten mal por los efectos adversos. Por eso les digo, si bien les va, ese paciente regresa y se queja con ustedes, de no me funciona y me siento mal. Pues ustedes ahí podrán hacer algo. Pero les digo, en la mayoría de los casos el paciente simplemente deja el tratamiento y dice, uno, este tratamiento no me funciona, entonces el médico no sirve. Sí, es fácil, ¿no? Y así es sencillo. Solo por no explicar este tipo de cosas, ¿no? ¿Para qué se recomienda la buspirona? Para el tratamiento de ansiedad generalizada. Acuérdense que la ansiedad generalizada en muchos casos es leve y de larga duración. No le puedo dar una benzodiazepina por mucho tiempo, pero esta cosa sí se la puedo dar por mucho tiempo. ¿Cuál es la dosis recomendada? ¿Puedo incrementar? Sí, ligeramente, con 5 miligramos de 2 a 4 días hasta un máximo de 60 miligramos por kilogramos por día. ¿Cuál es la ventaja de este fármaco además de esto? No produce sedación. Recuerdan que hablábamos la clase. Al no producir sedación, esa es una buena opción para el tratamiento por periodos largos de tiempo, un ataque de pánico. Efectos inmediatos. Porque no produce sedación, entonces no lo va a tranquilizar de manera inmediata. Entonces, por lo tanto, un paciente con un trastorno definitivamente, una acción y menos que es en ese momento. Sí. Respecto a la... Ahí vamos para allá. La quité. Respecto a la adicción, entonces, es una de las fármacos dentro de la terapéutica más segura, pero su uso se restringe porque no es tan efectiva como otros. Entonces, pero segura es. Tolerancia no genera. Adicción tampoco genera. Sin embargo, les digo, solamente sirve para este tipo de trastornos, porque sus efectos no son tan notorios como con la benzodiazepina, por ejemplo. Sí, pero ahí alguien iba a decir algo. No te relacionarlo, entonces como único, su desventaja principal sería el tiempo, ¿no? Exactamente, su desventaja principal es el tiempo. Pero bueno, tendríamos ese mismo problema con los antidepresivos. ¿Es el mismo tipo de tratamiento que la benzodiazepina? ¿2-3 semanas? No. Este es el tiempo que tarda en aparecer el efecto o la eficacia del efecto, la efectividad del efecto. En el caso de las benzodiazepinas, en 2 o 3 semanas tienes que quitarlas. Es diferente, ojo con eso. Luego tenemos, entonces, nada más para que recuerden, en el nombre comercial, la buspirona, también se le pueden encontrar con este nombre, la buspirona, les vuelvo a recordar, para el tratamiento de la ansiedad generalizada. Dosis, podemos empezar de 5, pero también podemos llegar a dosis entre 15 y 60 miligramos por día. De hecho, la de 15 es donde empezamos a ver efectos, efectividad del tratamiento. Ventajas justamente no genera dependencia, por lo tanto, no genera síndrome de abstinencia, por lo tanto, tiene mínimo potencial de abuso y produce un menor grado de sedación. Esas son todas las ventajas de ese fármaco. La verdad es que para un tratamiento de ansiedad generalizada puede ser una muy buena opción. Desventajas, vuelvo a repetir, el efecto se establece lentamente, 2 a 3 semanas. Otra desventaja, siempre tiene un tiempo de vida media corto, de 2 a 2.7 horas. ¿Qué quiere decir eso? Lo que les acabo de mencionar hace un rato, que tenemos que administrar
fármaco 2 o 3 veces al día, y entonces eso a veces no favorece mucho el apego al tratamiento. Esto se recomienda como terapia combinada en algunos niños y adultos geriátricos. Les decía, ¿se acuerdan que decíamos que con las benzodiazepinas sabíamos que tener cuidado justamente con la población geriátrica? La buspirona podría ser una opción para ellos, ¿vale? En cuanto a las propiedades farmacocinéticas, tiene una absorción oral que es bastante rápida. Sin embargo, hay que tomar en cuenta que los alimentos disminuyen su velocidad de absorción, entonces se recomienda no consumirse con los alimentos. Otra cosa es que por vía oral tiene un metabolismo del primer paso, y eso en algunos casos puede disminuir la disponibilidad del fármaco, lo que también justamente favorece a que el tiempo en el que se alcanza su efecto farmacológico pues sea un poquito prolongado. Ahora bien, ¿qué sí es importante que recuerden de la farmacocinética? Que, al igual que algunas benzodiazepinas, este fármaco, cuando se metaboliza, particularmente por reacciones de hidroxilación y desalquilación, forman metabolitos activos. Uno de ellos, este metabolito activo, es la 1-pirimidinpiperacina. Este metabolito es activo. Y además de que es activo, en algunas ocasiones puede alcanzar concentraciones séricas, es decir, concentraciones plasmáticas, mucho mayores que la buspirona. Y dijeron ustedes, ¿y eso qué? Pues que este metabolito activo no tiene el mismo mecanismo de acción que la buspirona. Este metabolito activo es un antagonista de los receptores alfa-2, y por si no se acuerdan quiénes son los receptores alfa-2, alfa-2 son receptores adrenérgicos. Entonces, si son receptores adrenérgicos, ¿qué creen que vaya a hacer? Para nuestra buena suerte, este antagonista alfa-2 adrenérgico también es un autorreceptor, en este caso de noradrenalina, e impide justamente la liberación de noradrenalina. Entonces esto favorece en cierta forma el efecto de la buspirona. El problema es que penetra la barrera hematoencefálica y vuelvo a repetir, luego alcanza concentraciones farmacológicas más altas que el fármaco original y tiene una vida media más alta que el fármaco original. Entonces este metabolito activo en algunos casos llega a favorecer la duración del efecto del fármaco, pero también en algunos pacientes contribuye a los efectos adversos de este fármaco. Entonces hay que tener en cuenta este tipo de cosas cuando estamos hablando de la buspirona. Efectos adversos. Si bien no son tan severos como las benzodiazepinas, no quiere decir que no los tengan. Aunque lo que sí es importante recordar es que la frecuencia es mucho menor. Entonces, ese metabolito activo del que les hablaba hace un momento, que es un receptor alfa-2, que sí controla las concentraciones de noradrenalina. Sin embargo, al ser un antagonista, va a tener como resultados en la periferia un efecto de aumentar la presión arterial, es decir, puede generar hipertensión y en algunos casos taquicardia. Afortunadamente la frecuencia es baja, en aproximadamente el 2% de los pacientes. ¿Qué otros efectos adversos puede generar la buspirona? Pues algunos malestares generales, como pueden ser depresión, dolores de cabeza, mareo, nerviosismos, alteraciones del sueño e insomnio. Entonces, esta sería una ventaja en contra de la comparación con las benzodiazepinas, que además de tranquilizar, logran disminuir el sueño, ¿no? Y a altas dosis produce disforia y ansiedad. Por eso se sugiere mantenerse en los rangos normalmente de los 15 a los 30 y evitar llegar hasta los 60. Aunque si es necesario, bueno, se puede hacer, ¿no? Efectos extrapiramidales. ¿Ya habían escuchado hablar de los efectos extrapiramidales? Es importante que se los aprendan y los identifiquen porque muchos de estos fármacos que vamos a hablar tienen efectos extrapiramidales y son los mismos.
Todos los efectos extrapiramidales están producidos o tienen, se producen gracias al bloqueo justamente de los receptores dopaminérgicos D2. Entonces, siempre que escuchen que algo produce efectos extrapiramidales es porque está interfiriendo con la acción de la dopamina en sus receptores. Eso siempre va a ser. Ya les había mencionado en clases previas que los fármacos que actúan por excelencia en la neurotransmisión dopaminérgica pues son los antipsicóticos. Y los antipsicóticos también tienen efectos extrapiramidales, de hecho son sus efectos adversos específicos. Ahora bien, en este no son sus efectos adversos específicos, sin embargo, al ser uno de sus mecanismos de acción, ser antagonista de los receptores dopaminérgicos, pues también se van a manifestar este tipo de efectos adversos, aunque con menor frecuencia en comparación, por ejemplo, con los antipsicóticos, ¿no? Y entonces, ¿cuáles son esos efectos extrapiramidales? Acaticia, temblores, rigidez y en dosis altas de buspirona, normalmente cuando excedemos 2.4 gramos por día. En algunos casos, episodios mioclónicos, que si no saben qué son episodios mioclónicos, son un tipo de convulsión. Y finalmente, parestesias. ¿Alguien sabe qué es una parestesia? ¿No? Las parestesias son sensaciones anormales del cuerpo, normalmente caracterizadas por entumecimiento o sensaciones de hormigueo. O sea, el paciente siente como si tuviera los miembros entumidos o como si las hormiguitas le estuvieran caminando por sus extremidades, ¿no? Caticia, temblores y rigidez, todos relacionados con alteraciones en el control del movimiento, particularmente en los movimientos finos, mucho lo que pasaría, por ejemplo, con un paciente con Parkinson, ¿no? Ahí sería debido a la patología, sin embargo, es más o menos la misma situación. Otras efectos adversos que se llegan a manifestar son alteraciones metabólicas, en este caso, vamos a tener hiperprolactinemia sin ginecomastia. ¿Alguien sabe qué es la ginecomastia? ¿Sí? ¿Qué es? Cuando las glándulas mamarias se desarrollan. Cuando las glándulas mamarias se desarrollan, no crecen, ¿no? Más bien. En las mujeres es normal. ¿El problema en dónde es esto? En los hombres. En los hombres. ¿Se produce en los hombres? Sí. Ojo por eso. A nivel gastrointestinal, náuseas, aproximadamente en el 8% de los pacientes, sequedad bucal en el 3%, malestar abdominal en el 2%, constipación y vómitos en el 1%. Y finalmente, apnea. Vuelvo a repetir, se ven que son muchos, sin embargo, dense cuenta la frecuencia con la que se produce es realmente baja en comparación con las benzodiazepinas, por ejemplo. Pero pues justamente aquí tenemos una gráfica en la que se pueden comparar la frecuencia de efectos adversos de la buspirona versus el alprazolam, que es la benzodiazepina de la que ya hemos estado hablando. Bueno, empezaron, por favor, la chica de la botella azul. ¿Cómo te llamas? Para no decirte a la chica de la botella azul. Aquí, pásale, Pati. Ay, aquí hay otra chica de la botella azul. ¿Qué podemos ver de esa gráfica, Fátima? Las náuseas, ¿no? Que están al 27%. A ver, Fátima, primero fíjate en la gráfica. Analízala, no se pongan a hablar nada más. A ver, vean primero lo que están. O sea, podemos ver como las concentraciones, ¿no? Que produce No hay ninguna concentración. Es la comparación de los dos fármacos. orina con el Entonces, ¿el rojo está acá? ¿Eh? la La buspirona. ¿Y el amarillo está acá? Ajá. ¿Particularmente quién? Está Fátima, leer. Y si estamos hablando de efectos adversos, ¿qué es lo que está representado? ¿Cuál tiene un mayor efecto adverso, no? Por ejemplo, la buspirona tiene el 27% y produce La frecuencia de efectos adversos, ¿verdad? Ahora Así que, fuera, a ver, cálmate, tranquila, caramba. ¿Ya ven? Los efectos del estrés, para que no se los olviden nunca. Ok, tranquila, respira profundo. Ok, estamos hablando de la frecuencia de efectos adversos y estamos comparando la buspirona con el alprazolam. Ahora sí, ¿qué vemos? Empieza por las náuseas.
tenemos, bueno, que las náuseas, la buspirona tiene el 27 y bueno, la prazolam no va a producir náuseas. Que ya lo habíamos visto en la clase pasada, ¿no? La prazolam produce náuseas. Pero la buspirona sí, un montón, del 7%. ¿Ok? Vamos a tener que también la buspirona pues va a producir el 17. En comparación del prazolam, pues que va a producir náuseas. Vamos a tener que el dolor de cabeza, pues la buspirona va a tener el 13% y el alprazolam va a tener el 7%. Vamos a tener que en la concentración, pues va a tener una concentración del 10% la buspirona y va a tener mayor la alprazolam con el 33%. Y en la somnolencia, pues vamos a tener que la buspirona va a tener una concentración del 10%. No estamos hablando de concentraciones, señorita. Va a tener efectos del 10% y el prazolam del 30%. Aquí vamos a tener que la empatía, vamos a tener la buspirona con el 10% y el prazolam con el 20%. Y entonces, ¿qué concluyen de eso? En algunos casos, Desde compañera que en algunos casos la buspirona tiene unos más que otros. A ver. Podemos concluir que la vesperina tiene pocos efectos, bueno, un poquito menos efectos en cuestión de la alzoprazolam. Alzoprazolam es una benzodiazepina. Y como ya lo habíamos dicho anteriormente, esta no tiene dependencia, o sea, que está mejor que la benzo. No, más o menos, ¿verdad? Bueno, yo por lo que veo, al menos de la buspirona tiene más efectos gastrointestinales, se puede mencionar, entonces vómito, para y lo que dice el programa de arriba, de que a comparación de la alzoprazolam, que me parece que era el más alto de la presión de esas puede ser utilizado para dosis mayores. Ok, ¿Y entonces? Tendría que ser el fármaco de elección, ¿no? Tendría que ser un fármaco de elección, sí, particularmente dice aquí, en pacientes geriátricos, ¿no? Tiene que estar por favor. Sí. ¿Tiene algún nombre además de azapirona? Buspirona. Son los dos nombres que tiene. De nada. Entonces, lo que quiero que vean es que la buspirona tiene más efectos adversos inespecíficos, ¿no? Pero son efectos inespecíficos que casi cualquier fármaco tiene, ¿no? Náuseas, mareo, dolor de cabeza. Pero de los importantes, que pudieran ser deleterios para el paciente, son más altos los que produce la benzodiazepina. Eso nos deja claro que justamente la buspirona pues, es más segura para los pacientes en comparación, en este caso, con benzodiazepinas. Y la otra cosa, si a eso le sumamos que tiene poco riesgo de abuso y poco riesgo de generar adicción y dependencia, pues eso lo hace mucho mejor. Sin embargo, acuérdense, náuseas y mareo tampoco son agradables. Y menos si son severas. Y menos si son adultos mayores. Entonces, por eso les digo, al principio, los efectos estos son, se sienten feos, dijeron por ahí, ¿no? Y entonces, al principio, el paciente se siente mal, aunque sea simplemente náusea y aunque sea simplemente mareos, el paciente se va a sentir mal. Y por eso les digo, muy probablemente no se tome el tratamiento. Entonces, sí tienen que enfatizar, señor, se va a sentir mareado, va a sentir ligeras náuseas, pero no se lo deje tomar, por favor. Sí. Por ejemplo, ahí nosotros podríamos darle un medicamento para bajar las náuseas o solo antes de su. Híjole, sí se puede, aunque tendrán que valorar bastante bien. Aparte, si es una persona geriátrica que, sobre todo si es una persona joven, no hay tanto problema. Pero en las jóvenes, afortunadamente, no es tan severo, curiosamente, ¿no? Ese tipo de situaciones, o al menos lo aguantan más. Y es otra cosa importante, ¿no? Pero una persona geriátrica, ¿qué se van a topar por eso? Negación. Aparte de negación, va más allá de eso, o sea, desde un punto de vista de salud. Que tienen hipertensión, son diabéticos y muchos fármacos que no se pueden. Que tienen muchas veces muchas otras comorbilidades. Y entonces tendrían que analizar muy bien qué otros fármacos están tomando para no generar interacciones medicamentosas indeseadas. Eso es otra cosa que tienen que tomar en cuenta. Entonces, ¿podrían darlo? Sí, siempre y cuando valoren cuidadosamente esto que les acabo de mencionar. La batería. ¿Quiere que vaya por una extensión?
No, ya dice que no está. No, se alcanza la... Ah, ya. Introducciones medicamentosas. Dice, produce sinergismo con otros depresores del sistema nervioso central. La buspirona no está catalogada propiamente como un depresor del sistema nervioso central, sin embargo, sí produce sinergismo con otros depresores. ¿Qué habíamos quedado que era sinergismo? A ver, la señorita de la sudadera azul. O yo no veo a nadie más con sudadera azul más que al joven de acá y no es señorita, ¿verdad? Bueno, discúlpenme, me voy a no digo nada porque ya no sé cómo significa cada quien. Vamos a ir más. No está catalogado como depresor. No. Se supone que ¿Qué habíamos quedado que era sinergismo, señorita? sí. ¿No? ¿A usted, señorita? ¿Tampoco? Ya a la segunda vaya a acompañar a sus compañeros a la biblioteca. Solo van a venir a calentar la banca, jóvenes, no se molesten en venir. Yo creo que hay muchos otros de sus compañeros que están en casa que tendrían ganas de estar aquí. ¿Ya se acordó? No es el aumento del efecto del fármaco. Es el aumento del efecto de un fármaco por interacción con otro fármaco. Entonces estoy diciendo que se va a producir sinergismo con otras sustancias depresoras. ¿Cuál es el efecto que se va a aumentar? La depresión del sistema nervioso central. Y ya habíamos dicho que la depresión del sistema nervioso central nos podría llevar ¿a qué? A los efectos adversos. Sí, pero ¿qué? A muerte. Ya les había... ¿Perdón? A muerte. Jóvenes, gracias, joven, qué bueno que usted está poniendo atención. Exactamente, esa es la razón por qué no se deben de mezclar depresores del sistema nervioso central. Los depresores del sistema nervioso central, cuando se mezclan, siempre existe el riesgo de generar muerte. Y bueno, si no muerte, mínimo coma, y tampoco es tan agradable que se vaya el paciente a coma, ¿no? En este caso también va a generar crisis hipertensiva si se administran junto con inhibidores de la monoamino oxidasa. Les había dicho que los inhibidores de la monoamino oxidasa son antidepresivos también. Y en algunos casos también se pueden utilizar para el tratamiento del Parkinson. Por eso les decía, su paciente geriátrico puede tener muchas comorbilidades. Y una de esas puede ser una hipertensión o puede ser una Parkinson. Y si está tomando este medicamento y aparte le metemos, por ejemplo, en este caso la buspirona, podemos favorecer los efectos depresores. Y luego aquí tenemos otro, la fluoxetina, que es un inhibidor de la recaptura de serotonina y noradrenalina. Y ese, cuando lo mezclamos, tristemente lo que hace es lo contrario, porque justamente como incrementa las concentraciones de estos neurotransmisores, reduce el efecto ansiolítico de la buspirona. Entonces sería totalmente, ¿Se podría decir que es un antagonista? ¿Se podría decir que es un antagonista? Sí se produce un antagonismo, pero en este caso es un antagonismo fisiológico, no farmacológico. ¿Vale? No porque interactúa con el fármaco, sino por lo que causa el otro fármaco. Exactamente. O sea, sí bloquea su efecto, por eso sí es un antagonismo, pero no es un antagonismo farmacológico porque no están bloqueando el mismo receptor. Esa es la siguiente, ¿verdad? Entonces, con inhibidores selectivos de la recaptura de serotonina van a aumentar el riesgo del síndrome serotoninérgico.
Todavía no hemos visto qué es esto, lo vamos a ver justamente, vamos para allá porque vamos a ver inhibidores de la receptura. Y obviamente, pues con el alcohol también es una sustancia depresora, entonces todo eso, o buscamos evitar mezclar con la buspirona. En el laboratorio, lo que vamos a llegar a ver frecuentemente, aumenta los niveles de prolactina, y acuérdense que habíamos dicho que puede producir hiperprolactinemia, y esto justamente pues, por la evidencia del bloqueo de los receptores de dopamina. Y si les empiezan a crecer las boobies a los niños, pues peor tantito, ¿no? Esa es la evidencia más. Pero en la diapositiva mencionaba que iba a tener hiperprolactemia, pero sin margen de coma. Sí, perdón, gracias, porque qué bueno que me la aclaras. Sí, estoy pensando en los antipsicóticos, que en eso sí crecen. Seguimos con el propranolol. Este propranolol actúa a nivel del sistema de neurotransmisión noradrenérgico y es un antagonista de los receptores beta-adrenérgicos. Lo vamos a ver con mucha más profundidad este fármaco cuando veamos los fármacos para el tratamiento de la hipertensión, porque también es uno de los fármacos más utilizados para el tratamiento de la hipertensión. Ojo, este fármaco aquí, en la terapéutica de los trastornos de ansiedad, solamente se utiliza para tratar la sintomatología de los trastornos de ansiedad, y con la sintomatología me refiero a la parte de la taquicardia y la sudoración y que la boca seca, es decir, los efectos del estrés manifestados por el sistema nervioso autónomo. Entonces, vuelvo a repetir, es un beta bloqueador que actúa en este caso a nivel periférico, a diferencia de los otros que hemos venido mencionando, que actúan en el sistema nervioso central. Este no, este actúa a nivel periférico. Se utiliza principalmente, ya habíamos mencionado, para los desórdenes de ansiedad social o el síndrome de ansiedad social. Sus dosis efectivas para esta situación o esta condición son de 10 a 40 miligramos, iniciando con 10 miligramos por kilogramo. Acuérdense, este fármaco no se utiliza de manera constante, sino que se utiliza solamente cuando es necesario, es decir, cuando el paciente va a tener un evento que le genera ansiedad, se lo toma de 30 a 60 minutos antes del evento y ya con eso es suficiente. Antes del examen, por ejemplo. Solo si les genera mucho estrés, por favor. Porque si no, fíjense con lo que van a acabar. Bradicardia e hipotensión, y eso tampoco es nada grave. ¿Quién me puede decir que es bradicardia? La disminución de la frecuencia cardíaca. ¿Cómo creen que se sienta eso, jóvenes? ¿O que te vas a desmayar? Cansancio no, o si te faltara el aire, ¿no? ¿Te acuerdas? Lo que están parando básicamente es el funcionamiento del corazón. ¿Es que sienten? Pues que se van a morir, jóvenes, eso es lo que van a sentir en pocas palabras, ¿no? Pues ojo con esto. No, acá una disminución de la frecuencia cardíaca, acompañada con hipotensión, es cosa horrible. Por eso se utiliza como antihipertensivo, exactamente, justamente por eso, pero obviamente ustedes no tienen hipertensión. Y si su ansiedad no es tan severa, llegar a esto no es tan complicado, ¿eh? Ojo con eso. Si fuera un paciente que ya está diagnosticado con hipertensión y nos busca por la ansiedad, ¿podría ser? No, pues obviamente ese paciente, bueno, dependerá de la terapéutica que esté tomando, pero justamente ahí su sistema nervioso autónomo está tranquilo. Así va a tener ansiedad, pero los síntomas, estos que estoy mencionando, no van a estar presentes de manera tan marcada, porque él ya está bajo tratamiento farmacológico de esta parte periférica. Entonces ahí el problema es atacar la parte a nivel central. Y ahí, ¿qué nos recomendaríamos? Pues va a depender del paciente, ¿no? Probablemente un antidepresivo, probablemente una benzodiazepina. Ya dependerá, y sí, ya dependerá muchísimo de las características del paciente. ¿No interactúa con las benzodiazepinas? ¿Cuál? ¿Este? ¿Este sí se puede utilizar? Sí, con las benzodiazepinas sí, sí. Pero no se recomienda. Les digo, o sea, entre menos podemos mezclar, las benzodiazepinas es, entre menos lo pueden mezclar con otras cosas, mejor. Si no te queda opción, hay que valorarlo bastante bien.
Pues no, digo que, o sea, digo, solo se mezclaría, pues, para las, bueno, las manifestaciones, perdón. Ajá, ese solo es para las manifestaciones, exactamente. Pero digo, estoy hablando porque el propranolol se utiliza mucho en otras condiciones. Digo, tratamiento de hipertensión, insuficiencia cardíaca y otras situaciones, ¿no? Entonces, contraindicaciones, si el paciente manifiesta signos de bloqueo cardíaco, enfermedad pulmonar crónica obstructiva, asma o broncoespasmo. Justamente también vamos a ver ahí, particularmente los pacientes con el o con asma, es donde definitivamente esto ni se nos ocurra metérselos a esos pacientes, ¿no? Y bueno, lo más común son estos, pero no son los únicos. También tiene un perfil de efectos adversos más complicadito, que les digo, vamos a revisar mejor cuando vemos antihipertensivos por las dosis a las que se maneja y porque es un tratamiento crónico. Aquí como es situacional, esto es lo más común que se puede presentar. Pero ya en un tratamiento crónico y con las dosis que se manejan en esas situaciones, el perfil de efectos adversos es muchísimo más complejo que esto, ¿vale? Sí. Por ejemplo, ¿qué tan graves tienen que ser las manifestaciones del paciente para que nosotros tomamos? Pues ya habíamos visto los criterios diagnósticos, ¿no? La vez pasada. ¿Cuáles eran los criterios diagnósticos de un síndrome de ansiedad social? Esos 6 síntomas, ¿por que hayan durado cuánto tiempo? Más de 6 meses, ¿verdad? Y que además, ¿qué? Está interfiriendo drásticamente con sus actividades cotidianas y con su calidad de vida. O sea, no nada más porque me siento estresado y ahí voy a tener examen, me lo voy a tomar. Ojo, eso no. Y bueno, ya habíamos platicado ligeramente del insomnio, que es el trastorno del sueño más común, no el único. Sin embargo, las personas que tienen insomnio pues van a tener problemas, como ya habíamos dicho, para conciliar el sueño, para permanecer dormidas, o ambas cosas. O lo otro que habíamos mencionado es que pueden tener despertares constantes durante la noche. ¿Qué va a pasar entonces? Que van a dormir poco, su calidad del sueño es baja y entonces todo el tiempo van a estar cansados y fatigados. Por lo tanto, su desempeño durante el día es muy bajo. Los tipos de insomnio, de acuerdo a su duración, lo podemos clasificar en agudo y crónico. Agudo, aquel que dura un periodo de tiempo relativamente corto. Crónico es que dura más allá de 2 semanas y pues, se puede prolongar incluso por años, ¿no? Si no revisamos el insomnio, de acuerdo a su etiología, podemos tener insomnio primario e insomnio secundario. El primario, obviamente, es el que se presenta por consecuencia de un estrés duradero y que se manifiesta con un malestar emocional importante. El secundario es generado normalmente por sustancias como pueden ser algunos medicamentos, como pueden ser algunas drogas de abuso o como pueden ser algunas patologías como la que acabamos de ver hace un rato, ¿no? Todos los trastornos de ansiedad o la depresión, ¿no? Muchas situaciones que nos llevan a causar insomnio. Ahora bien, existen también situaciones de la vida diaria que nos causan insomnio. ¿Pero cuál de estos sería? Normalmente sería primario, es decir, porque hay un estímulo, y normalmente sería agudo, Normalmente ese tipo de situaciones, vuelvo a repetir, no requieren de tratamiento. Ahora bien, entonces, el insomnio agudo es muy común, justamente por lo que les acabo de mencionar. Va a haber demasiadas situaciones estresantes durante su día a día que van a provocar insomnio y por lo tanto se puede manifestar y solamente dura días o semanas. ¿Cuáles son algunas de esas situaciones estresantes? El trabajo, las presiones familiares o algún evento traumático. Ya habíamos definido por evento traumático la vez pasada algún accidente de auto, algún asalto, alguna situación que haya sido particularmente estresante para ustedes porque haya puesto en riesgo su integridad física, ¿no? Incluso emocional, ¿no? Pues todo eso nos va a generar insomnio por días o por semanas. En este caso, se pueden prescribir hipnóticos. Sin embargo,
se deberían usar a las dosis más bajas posibles y solamente de 2 a 3 noches en los adultos. Hay pacientes que sí lo requieren, jóvenes. ¿Ustedes se imaginan que sí podría ser recomendable tratar un insomnio agudo desencadenado por qué? Digo, por un examen obviamente no, ¿verdad? Una situación traumática. Una situación traumática, ¿no? O sea, les digo, una situación que haya impuesto en peligro su integridad física, ¿no? O emocional. A veces ahí sí es necesario, ¿no? Que el paciente ayude a dormir. Entonces, en este caso, la recomendación son benzodiazepinas administradas en forma aguda y en este caso, dice aquí, antes de los exámenes puede ser perjudicial. Se van a acostumbrar, se van a hacer adictos y luego ya no les van a funcionar para nada. Entonces, no lo hagan, jóvenes, por favor. A corto plazo. Dura aproximadamente de 3 días a 3 semanas. Y por lo general es causado por estrés personal, como enfermedades, aflicciones o problemas de trabajo. En este caso, los agentes hipnóticos los vamos a usar de manera conjunta por un periodo de 7 a 10 noches y es mejor usarlos intermitentemente durante este tiempo con el paciente que salta una dosis después de 1 o 2 noches de buen sueño. ¿Qué quiere decir? Se lo toman, durmió bien, al otro día sigue durmiendo bien, entonces no se lo vuelva a tomar hasta que vuelve a notar que ya no puede dormir, es decir, es mejor intermitente, ¿no? Ya en el insomnio crónico, ese sí ya dura más de un mes y en la mayoría de los casos van a ser secundarios, como ya vimos, lo que significa que son síntomas o efectos secundarios de algún otro problema. Entonces, aquí en este caso, además del insomnio, tenemos que tratar el problema que lo está generando. ¿Cuáles son los síntomas del insomnio? Permanecer despierto por un periodo largo de tiempo antes de quedarse dormido, dormir solo por periodos cortos, estar despierto durante gran parte de la noche, sentir que no has dormido nada, o despertar muy temprano, por si esto no lo asocian, si es bien madrugador, no, también es un trastorno del sueño. Despertar sintiéndose cansado o que no ha descansado bien, fatigas diurnas, problemas de concentrarse en las tareas y obviamente ansiedad, irritación y depresión. Esas son las razones por las que sí debemos tratar. De lo contrario, pues andar así no es agradable. ¿Qué especialidad médica se encarga de control del trastorno de psiquiatría? De los trastornos de sueño y psiquiatría. Tratamiento del insomnio. Hay muchos medicamentos que se pueden usar porque inducen sueño. Sin embargo, ojo, depende mucho de la duración del tratamiento que vayamos a recomendar y otros, pues depende si es a corto plazo o a largo plazo. Entonces, básicamente tenemos 3 opciones. Los compuestos Z, que ya los habíamos mencionado cuando estábamos hablando de los compuestos antihipnóticos, los antihistamínicos y las benzodiazepinas. Las benzodiazepinas con todas las precauciones de las que ya hablamos, los compuestos Z de los que vamos a hablar ahorita, y los antihistamínicos, que a algunos pacientes les funcionan y a algunos otros no. ¿Hay uno de aquí ustedes tiene alergia? ¿Sí? ¿Tú? ¿Tomas antihistamínicos? No. ¿No? Pues no, entonces nos funciona el ejemplo, entonces, ¿no? Entonces, les pregunto eso porque los que toman antihistamínicos justamente porque padecen algunos tipos de alergia, pueden sentir justamente, ¿no?, que los efectos del antihistamínico es uno de ellos justamente es provocarles sueño, entonces todo el día andan ahí como adormilados. Pero en la noche les ayuda, ¿no?, porque les ayuda a descansar mucho mejor a pesar de las manifestaciones de sus alergias, ¿no? Entonces, esta no es propiamente una terapéutica que se sugiera, sin embargo, se usa. Y mucha de la gente se da cuenta que induce el sueño y se la toma, por eso se las menciono. Porque la gente sabe, y más ahora, ¿no?, que empiezan a buscar en internet y encuentran, no, pues que esto, los antihistamínicos no. Como los que usan ¿Eh? Como los que usan el clonazepam, exactamente, ¿no? Los que sí están recomendados como primera línea de tratamiento del insomnio son los compuestos benzodiazepínicos o los compuestos Z. Ya les había mencionado que solamente hay estos 3 integrantes en esa familia. Son agonistas GABA, también la única diferencia es que estructuralmente no se parecen a las benzodiazepinas, pero también actúan en el mismo receptor, por lo tanto el mecanismo de acción básicamente es disminuir la hiperpolarización neuronal y por lo tanto
disminuir la excitación neuronal, lo que conduce al sueño en este caso. La ventaja de esos compuestos es que tienen un índice terapéutico más alto. ¿Qué quiere decir eso? Son más seguros que las benzodiazepinas, a pesar de que actúan en el receptor de GABA. Y sus efectos son más pequeños en la arquitectura del sueño y también tienen, ojo, tienen un menor potencial de abuso. No quiere decir que no lo tengan, simplemente es menor. Pero la gente es bien ingeniosa y no sé cómo le hacen para algo que decimos, no, esto ya lo mejoramos y ahora ya es mejor y más seguro, y se las ingenian para echarlo a perder y terminan metiéndolos a las categorías de fármacos controlados porque la gente hace cosas que no. Por cierto, ¿ya buscaron qué es el fentanilo? ¿No? Síganse buscando. Ya, porque eso no se entiende. Se sugiere que son una mejor opción para los ancianos porque pues, generan un menor riesgo de caídas y de presión respiratoria, obviamente. Tienen mejor eficacia como anticonvulsivos que las benzodiazepinas, aunque no se utilizan tanto porque son más caros. Bajo potencial de tolerancia y dependencia, ojo, en las dosis prescritas. Por eso les digo que la gente es bien ingeniosa y luego se suben la dosis y ahí es donde vienen los problemas. Entonces, a las dosis terapéuticas adecuadas son fármacos con un buen margen de seguridad, con poco riesgo de tolerancia, con poco riesgo de dependencia, a las dosis prescritas. Después de eso, nadie responde por ellos. En el caso de resumido, ¿no? Entonces aquí está vagamente resumido para qué utilizamos cada una. La soticlona está indicada para el tratamiento a corto plazo del insomnio, que se caracteriza con dificultad para dormirse y que se despierta frecuentemente durante la noche, o para el tratamiento del insomnio de evolución crónica que está debilitando o causando un sufrimiento intenso al paciente. Entonces, podemos tener esas dos opciones, o podemos tratar a pacientes que tengan esos dos problemas con ese fármaco, ¿no? Este otro está indicado a corto plazo, y a corto plazo quiere decir de 2 a 6 semanas, en pacientes que están altamente debilitados por un estrés severo. Entonces aquí es este fármaco por un periodo de 2 a 6 semanas. En adultos, la dosis recomendada es de 10 miligramos, y en los 3 casos, aunque está mencionado aquí, en los 3 casos, se recomienda siempre que estos fármacos se tomen justamente antes de irse a dormir, justamente para favorecer el sueño y disminuir el riesgo de caídas o algún otro tipo de complicaciones. Y el consumo de Zolpidem a altas horas de la noche se ha acompañado de sedación matinal, retraso en el tiempo de reacción. Es decir, que resulta que me lo tengo que tomar, no sé, suponiendo que mi hora de dormir es a las 9 de la noche, entonces me lo tengo que tomar media hora antes, no sé qué decir, a las 8:30. Pero entonces se me pasó tomármelo, y entonces obviamente no me puedo dormir, ¿no? Y entonces me lo voy a terminar tomando a las 11 o 12 de la noche. ¿Qué va a pasar? Que en la mañana van a amanecer todos sedados, lentos, fatigados. Y eso obviamente no es bueno. Entonces, en este caso, es muy importante que siempre respeten el horario en el que se tienen que tomar este tipo de fármacos, si no se van a encontrar constantemente con este problema, o en sus pacientes a los que se les prescriba, ¿no? En el caso del Soleflor, también es un inductor de sueño, también tiene un bajo índice de dependencia a las dosis indicadas, y está indicado para el tratamiento a corto plazo de insomnio debilitante causado por estrés severos. E igual en adultos diarios, la dosis recomendada es de 10 miligramos antes de acostarse en la cama. Sin embargo, aquí se recomienda empezar con 5 e ir escalando poco a poco hasta 10. Aunque, si se pueden quedar en 5, eso es lo más recomendable. Y con eso tienen efectos bastante buenos, ¿no? En cuanto a los efectos adversos, les dije que son más seguros que las benzodiazepinas. Sin embargo, los más comunes que se llegan a presentar son la amnesia retrógrada, sobre todo cuando, les vuelvo a repetir, no respetan tanto los horarios a los que se los toman. Entonces pueden sufrir esta amnesia retrógrada o incluso problemas de memoria. En las mujeres, periodos menstruales dolorosos,
Otra vez, parestesias, que ya se había dicho que son esas sensaciones de hormigueo. Y el más común, somnolencia, les digo. Sobre todo si no respetan los horarios. Y estos efectos secundarios se van a incluir que se encuentren apáticos, algunos problemas de equilibrio y coordinación, problemas de concentración, cambios en el sentido del olfato, sensaciones de mareo y alucinaciones. Es decir, casi todos estos son casi iguales a los que se producen con las benzodiazepinas. Vuelvo a repetir, la única diferencia es que son menos frecuentes y menos severos, pero están presentes. ¿Cuáles son las precauciones? Al igual que con todo fármaco que actúa en el sistema nervioso central, se debe retirar de manera lenta o gradual. La otra, lo que les acabo de mencionar, es tomar siempre antes de ir a dormir, pero respetar el horario en el que se lo tienen que tomar. Siempre iniciar con la dosis más baja posible, porque acuérdense que después de las dosis terapéuticas recomendadas, sí van a producir tolerancia y sí van a producir dependencia. Entonces, por eso es muy importante siempre iniciar con la dosis más baja posible y quedarnos siempre en el rango de las dosis terapéuticas. ¿Vale? Entonces, no hay nada más relevante de esos compuestos que saber más que eso. Con eso estaríamos terminando este tema para empezar a hablar de antidepresivos, a menos que tengan alguna duda. Yo tengo una duda, doctora. Sí, dígame. Entonces, las benzodiazepinas, por lo que genera su adicción y su dependencia, siempre, la mayoría, bueno, o todas están bajo receta médica. Sí, todas las benzodiazepinas son medicamentos controlados. Los compuestos secos también son medicamentos controlados. La buspirona no, por ejemplo, la buspirona no. Y bueno, ahorita vamos a empezar a hablar de depresión y ahí es donde vamos a abordar justamente los inhibidores de la recaptura, que son los otros fármacos utilizados también para trastornos de ansiedad, pero como su primera recomendación es el tratamiento de la depresión, justamente los vamos a ver enfocados a la depresión. Sin embargo, no se les olvide que también son la primera línea del tratamiento de la ansiedad. Entonces, sí. Es que los compuestos Z ya digo que sí son en el mismo sitio donde que las benzodiazepinas, pero que tenían menor afinidad. Es por eso que tienen un efecto menor. Menor afinidad, no tanto. Simplemente es que, ¿cómo se llama? Estructuralmente son diferentes. Y eso hace que modulen el canal ligeramente distinto a las benzodiazepinas. Aunque exactamente no se sabe cómo se hace. Te digo, lo único que se sabe es que funcionalmente son menos efectivas, pero más seguras. Y por eso sus usos se restringen básicamente a los trastornos del sueño. Ya no son ni para hacer. No, los compuestos Z solamente solamente trastornos del sueño, ninguna otra cosa. Sopiplona es lo mismo que sopiplona, es que en el Burman viene así como eso. ¿Cómo qué? Sopiplona es igual que sopiplona. ¿Sopiplona? Es así es sopiplona, así es. Sí, porque mencionas alentadona, es que dice sopiplona, pero en una parte dice que es sopiplona justamente, y ya cuando hablan de le cambian el nombre. Enseña checarlo, porque últimamente había salido un nuevo, entonces no sé si sea el nuevo mejorado o el mismo con otro nombre. Dice que es el antiómero activo. Ese es el punto. El antiómero activo, cuando ponemos la sopiplona, entonces quiere decir que la única diferencia que hicieron es que antes daban algo que le llaman la mezcla racémica, es decir, la mezcla de dos enantiómeros. Entonces la isopiplona es el enantiómero activo, eso quiere decir simplemente que lograron purificarlo y ya no se administra la mezcla, sino el enantiómero activo. Pero básicamente funciona igual y básicamente son las mismas recomendaciones. Ok, entonces, ¿alguna duda? Sí. Sí, una duda. Adelante. Recuerdo que en una diapositiva mencionaba que, no sé si mencionaba que era mejor o peor anticonvulsivo que las benzodiazepinas. Sí, eso lo sugiere, aunque la gran mayoría de esos efectos todavía están en
en estudios en fases clínicas. Yo espero que en algunos años ya se logre concretar a esto. Les digo, de momento, su único uso aprobado es como hipnóticos, es decir, en el tratamiento de trastornos del sueño. Pero sí, al menos en estudios clínicos parece sugerir que tienen buenos efectos anticonvulsivos. Habrá que esperar qué dicen los resultados de las pruebas clínicas. No me he olvidado quitarle o actualizar esa parte. Ajá. Gracias. Son 10:50, no sé qué lo dejamos, si no lo vamos a dejar muy corto. Sí. Cuando el paciente cuando ya pudimos probablemente encontrar al paciente y vuelve a manifestarse entonces después, igual podemos repetir ¿Puedes repetir el tratamiento? Sí es severo. Desafortunadamente, y ustedes lo saben y lo van a ver, la ansiedad y la depresión la van a controlar. Y el insomnio, lo mismo. Pero ya no se va a quitar. Una persona que manifiesta ansiedad, cualquier trastorno de ansiedad severa o cualquier trastorno de depresión o problemas o trastornos del sueño controlados, lo van a lograr un tiempo. ¿Ya puedo hablar, señoritas, o me espero que termine? Una vez controlado, y más si el paciente incorpora a su tratamiento aproximaciones conductuales y psicoterapia, lo pueden controlar un buen tiempo, incluso sin medicamentos. Pero eventualmente siempre llega a presentarse una situación que es altamente estresante, que vuelve a desencadenar todos, y tienen recaídas. Y a veces las recaídas cada vez van siendo más severas. ¿Qué quiere decir? Que esos pacientes pueden requerir de nuevo tratamiento. Y sí les van a tener que dar otra vez. Pero otra vez tienen que hacer la valoración de esa situación otra vez, tomando en cuenta que ya estuvo en tratamiento una vez y cómo fue su tratamiento, qué tanto éxito tuvo y sobre todo cómo fue que lo dejó. Es decir, lo dejó porque se lo fuimos retirando, lo dejó porque ya no se lo quiso tomar por los efectos adversos, lo dejó porque se hizo adicto a otra sustancia o porque tuvo otro problema de salud más grave que le hizo dejar eso como un problema secundario. Entonces todo eso se tiene que realizar, pero les digo, tristemente, en cada una de estas cosas, las recaídas cada vez son más severas. De ahí la importancia que el paciente complete su tratamiento y que ustedes logren hacer esa retirada gradual del fármaco que ustedes están haciendo y que además logre que el paciente incorpore cambios conductuales en su estilo de vida. De lo contrario, las recaídas van a ser, les digo, frecuentes y tristemente cada vez más graves. ¿Por qué? Porque eventualmente, acuérdense, particularmente la ansiedad, aunque no es como la epilepsia que genera daño neuronal severo rápido, eventualmente sí va generando daño neuronal porque hay un estrés constante, y en este caso no me refiero a estrés fisiológico, sino estrés oxidativo que va dañando las neuronas. Hay más glutamato, que también ya les dije que es el citotóxico y que eventualmente va matando neuronas. Entonces, la recaída cada vez es más grave. ¿Sale? Muy bien. Nos vemos en la siguiente clase. Gracias, chicos. ¿Les han dicho algo de...? De hecho, ¿te digo? Sí. Queríamos ver si podíamos hacer un escrito para que ya pudiéramos reunirnos con ustedes en la clase presencial. Ajá. Todos. Sí. ¿Cree que sea posible o lo meto yo o hablo con la directora? Pues tendría que hablar, pero o sea, si el da permiso, yo estoy de acuerdo, yo prefiero 1000 veces. Sí, pues. Ya ven que es un relajo con la cámara. Ajá, y es que no se escucha tanto. Ajá. Por ejemplo, nosotros la semana pasada, la verdad, sí nos perdimos un buen con las benzodiazepinas. Sí. Y sobre todo porque no teníamos los modelos estos, ahorita ya ayudan un poco más. Ajá. Pero sí estoy consciente de que no oyeron mucho